Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Y para empezar, es un placer y tengo que agradecer a los presentes el interés por estar en esta sesión y esperamos no defraudar. Yo creo que el primer agradecimiento, por lo menos desde mi parte, es a la Real Sociedad Geográfica, que por cierto el próximo año cumple 150 años, en el 2026, de existencia, y lo que tiene una significación importante, a pesar de que los geógrafos hemos estado siempre muy denostados, pero sin embargo hace mucho tiempo que venimos trabajando. Y entonces quiero agradecer especialmente a la Real Sociedad Geográfica el haberme invitado y a poder estar aquí como moderador, y aunque habitualmente se interpreta que el moderador es imparcial, bueno, yo creo que los ponentes saben que no soy imparcial, que soy un moderador que intenta moderar, pero que no soy imparcial. Y desde ese punto de vista, pues vamos a hablar hoy básicamente del problema de la vivienda, por resumirlo, que afortunadamente se ha ido imponiendo en la actualidad y en la agenda pública de España. Quiero además agradecer especialmente a Julio Vinuesa, mi compañero durante muchos años, que me ha guiado desde que dejé la política, enseñándome a leer el lenguaje complicado de la academia y hasta llegar aquí, en que creo que modestamente ya me manejo al menos con las 4 reglas. Pero todo se lo debo, una parte muy importante, a mi amigo y compañero Julio Vinuesa. Por ir entrando en materia y dar un poco un perfil de lo que queremos hacer, voy a leer un breve párrafo que dice: el alza de los alquileres en los centros urbanos, la insuficiencia material y moral de la habitación obrera, los defectos de alojamiento en las explotaciones rurales son temas a los cuales la opinión pública presta hoy una atención particular y constituyen para sociólogos y filántropos una preocupación primordial. Bueno, este es un párrafo que está en la introducción de la memoria sobre la vivienda insalubre en Madrid, que se presentó al alcalde de Madrid, en aquel momento vizconde de Eza, por el director jefe del laboratorio municipal, César Chicote, nada más y nada menos que el 10 de mayo de 1914. Desde entonces parece que tenemos un problema. Y no es un problema de Houston, sino es un problema muy concreto y que afecta a muchas personas. Últimamente yo creo que utilizamos con cierta ligereza, que es otra de las cosas que quería incorporar, el artículo 47 de la Constitución, la que casi todos ya hemos interiorizado que el artículo 47 dice que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y casi todo el mundo se queda ahí, o en casi todas las tertulias y en casi todos los foros la gente se suele quedar ahí. Pero si continuamos, podemos leer que dice que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Y eso ya es profundizar muchísimo. Hay algunos que llegan incluso hasta aquí. Pero casi nadie, o muy pocas veces, se llega al final del texto del artículo 47, que dice: la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Yo creo que he leído de forma continuada el artículo 47 de la Constitución, nos da una buena visión estratégica
de lo que se debería hacer si queremos de verdad resolver un problema que en algún momento nos ha llegado a todo el mundo. Y desde ese punto de vista, hoy hemos querido plantear aquí una mesa en la que van a participar como ponentes Julio Vinuesa, que es catedrático de Geografía Humana por la Universidad Autónoma de Madrid. No quiero leer su extenso currículum porque se nos acaba el tiempo, efectivamente. De cualquiera de los tres ponentes se nos acabaría el tiempo si leo su currículum, pero en cualquier caso, Julio Vinuesa ha participado prácticamente desde el origen en analizar, en desgranar y en profundizar en el problema de la vivienda de Madrid y especialmente en el ámbito de la comunidad. A mi izquierda más cercana tengo a Gemma Gallardo, que es graduada en Trabajo Social por la Universidad Complutense de Madrid. Destaca muy especialmente su gestión en las ONGs. Ha hecho un curso muy intenso en organizaciones no lucrativas en ESADE, que es seguramente uno de las estructuras con más solidez de formación en este ámbito. Es máster en terapia familiar sistémica del ITAD, es máster universitario en exclusión social, integración y ciudadanía por la UNED, es directora del Centro de Servicios Sociales de Iniciativa Privada CODS y experta universitaria en evaluación. Bueno, además de muchas más cosas, que no quiero seguir insistiendo, es docente en el máster de la UNED en elaboración, gestión y evaluación de proyectos sociales de trabajo social desde 2016 hasta la actualidad, además de haber sido ponente en numerosas jornadas especializadas y autora de diferentes artículos. En la actualidad es la directora general de la Asociación Provivienda, que más adelante entenderemos la importancia de este tema. Un poquito más a mi izquierda, físicamente, está Carolina Roca Castillo, que también tiene un currículum brillante, seguramente menos académico, pero más en el ámbito de la gestión, que a estos efectos es lo que nos ocupa. Y a muchos nos ha preocupado durante mucho tiempo que lo grave del problema de la vivienda es que al frente de las estructuras de gestión de vivienda no se pongan a profesionales que sepan qué es lo que están o qué es lo que tienen que desarrollar. Pero en cualquier caso, Carolina Roca Castillo es titulada, es licenciada en Derecho y en Ciencias Empresariales y en Economía, si no lo tengo mal el dato, y se ha dedicado a lo largo de su, bueno, voy a decir dilatada, pero tampoco es muy dilatada porque no tiene edad para que sea muy dilatada, pero sí que toda su trayectoria vital la ha dedicado a la gestión del Grupo Inmobiliario Roca y a estar en asociaciones que tienen que ver con el sector inmobiliario, y de hecho yo creo que es una de las personas que mejor representa en estos momentos uno de los impulsos más interesantes en el ámbito de la promoción. Dicho esto, lo que vamos a intentar es hacer un diálogo lo más flexible posible, pero intentando dejarnos que hablemos. No hay un problema en que nos vayamos cortando la palabra,
os vayáis cortando, sobre todo la palabra entre vosotros, pero en cualquier caso sí que sería interesante hacer un diálogo bastante fluido. Voy a hacerle una pregunta inicial a Julio Vinuesa, y aprovechando que estamos en la Casa de la Geografía y que parece que se empieza a entender que la geografía se encarga del estudio del territorio, bastante alejada de aquella geografía que se dedicaba únicamente a los procesos descriptivos, y por tanto yo le preguntaría a Julio, para empezar, si se puede abordar desde la geografía el problema de la vivienda. Bueno, gracias, José María. En primer lugar, muchas gracias a todos por su asistencia y gracias especialmente a las dos expertas que nos acompañan y que tienen la amabilidad y la generosidad de venir a compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento. Por lo que ha dicho ya José María, evidentemente es difícil encontrar personas más preparadas para hablar de este tema. Sí, nuestra intención al organizar este ciclo de mesas redondas, el profesor Rafael Puyol y yo mismo, es poner en valor el papel de la geografía en distintos temas relevantes socialmente y un poco reivindicar eso, la presencia de la geografía. Yo creo que en relación con la vivienda, en relación con el problema de la vivienda, la geografía tiene un papel muy importante que jugar y sin embargo pues lamentablemente yo creo que no está siendo así. ¿Por qué digo esto? Porque la vivienda es el espacio más importante con el que nos relacionamos las personas. Es fundamental para la calidad de vida, para una calidad de vida mínima. Es una condición necesaria para otros derechos básicos como la educación o la sanidad. Últimamente se habla de el quinto pilar del estado de bienestar, pero es que el primer pilar y el segundo, la educación, la sanidad, no van a tener cabida si no es con una vivienda digna y adecuada. Por otra parte, he leído o escuchado a Gemma alguna vez decir que en la mayor parte de los casos de exclusión social, el origen del problema está en la falta de una vivienda digna y adecuada. Pero la vivienda, el derecho a la vivienda, el uso de la vivienda no termina en la puerta de la casa, continúa en el espacio urbano. El derecho a la vivienda necesariamente necesita la complementariedad del derecho a la ciudad. La oferta de vivienda es un factor de localización, de población, de actividad económica. El conjunto de viviendas organiza espacios residenciales y de cómo se configuran esos espacios residenciales depende algo tan importante como la cohesión social. Que no haya demasiados desequilibrios socioespaciales, que no se genere a través de esos espacios, de cómo se configuran esos espacios, segregación social. Por tanto, la relación de espacio con la sociedad, de cómo se gestiona el espacio, es un aspecto fundamental de la geografía y es una vía necesaria para intentar aproximarnos al problema de la vivienda e intentar encontrar soluciones al problema de la vivienda. Decía que la oferta de vivienda es un factor de localización residencial, pero también la dinámica demográfica es un factor desencadenante de las necesidades de vivienda. Es el principal factor desencadenante de las necesidades de vivienda. Bueno, en definitiva, eso a mí me lleva a la conclusión de que hace falta un análisis geográfico, que por definición un análisis geográfico es un análisis global, holístico, que trata de considerar todos los aspectos, todos los elementos, todos los factores que intervienen, que conforman eso que deberíamos llamar o que podemos llamar el sistema
de provisión de vivienda o el sistema residencial. Es muy importante esa interacción a la que dedicamos la sesión de hoy, esa interacción entre dinámica demográfica, necesidades, oferta, demanda de vivienda, pero no son exclusivamente esos aspectos los que se deben considerar. Hay que valorar las muchas caras que tiene el tema de la vivienda en términos de sistema. Si me permite, Chema, acabo enseguida. No, si te iba a decir que sobre este tema quería que luego volviéramos, sí, porque me parece una parte clave y sobre todo Carolina y Gemma tendrán también. Simplemente decir que efectivamente, junto con la dinámica demográfica y la distribución espacial de actividades, etcétera, la conformación de los espacios residenciales, hay que tener en cuenta que la vivienda, en primer lugar, es un derecho, es una necesidad humana, un derecho humano, recogido en la Constitución, es un objeto jurídico que está sujeto a principios como la función social de la propiedad. Es también un activo económico. La vivienda en nuestro país conforma la mayor parte de los patrimonios familiares, de la mayor parte de las familias, en algunos casos la totalidad, pero también compone una parte importante de la riqueza del país, a efectos internacionales, ¿no? Por otra parte, la vivienda, todo lo que hay en torno a la vivienda, supone una parte muy importante del Producto Interior Bruto. Hay sectores fundamentales en la economía como el inmobiliario, del que nos va a hablar Carolina. Hay un papel importante de la industria de la construcción. Tiene mucha importancia, lógicamente, el sector financiero, mucha importancia, muchos intereses que juegan. Y hay otros muchos sectores productivos y de servicios que son necesarios y que están vinculados a la vivienda. También podríamos hablar del mercado de trabajo. En definitiva, una importancia económica que se traslada también a las administraciones, porque todas las administraciones, desde la administración local a la estatal, pasando por la regional, necesitan de la vivienda para alimentar sus finanzas, sus haciendas públicas, ¿no? Las haciendas públicas. Hay muchas tasas, muchos impuestos en relación con la vivienda, que seguramente, en muchos casos, condicionan luego la otra parte, que sería las competencias normativas, legislativas de las administraciones, a la hora de establecer normas, reglas para el uso del suelo, la utilización del suelo, la utilización de las viviendas, los permisos de construcción, de habitabilidad, etcétera, y que lógicamente no se pueden disociar de este otro aspecto que yo mencionaba antes, de la necesidad o de la importancia que tiene para el engrosamiento de las finanzas públicas, ¿no? También va a depender de la capacidad de inversión o de la voluntad de inversión de esos poderes públicos, ¿no? O sea, que los poderes públicos ocupan un papel fundamental en ese sistema de provisión de viviendas, sin menoscabo de los otros, de la empresa privada, de muchos agentes privados que participan en el proceso, empezando por los propios propietarios, que en el caso de España, pues resulta que la mayor parte de los hogares son propietarios de su vivienda, ¿no? Y por tanto son agentes en este proceso de utilización y de provisión del parque residencial, ¿no? Bueno, podríamos seguir enumerando aspectos. Yo no quiero dejar de lado, no quiero dejar de lado, y ya termino, la sostenibilidad ambiental. Yo he leído que hay un 40% de participación de la construcción de viviendas en la producción de dióxido de carbono, pero luego, por ejemplo, si pensamos en el parque existente,
pues hay unas necesidades también en relación con esos objetivos de sostenibilidad, hay unas necesidades enormes de mejorar la eficiencia energética de nuestro parque, que tiene también derivadas económicas. Bueno, en definitiva, hace falta un análisis global que no se está haciendo y la geografía es fundamental, el enfoque geográfico es fundamental para llegar a ese análisis que debería permitir analizar de una manera más rigurosa el problema. Espero que en algún momento la sociedad sea capaz de dejar de actuar en plan emergencia, en plan bombero, de solucionar cosas concretas, en momentos concretos y sea capaz, digo, de analizar de verdad el problema, ¿no? Muy bien. Yo creo que tanto a Gemma como a Carolina les voy a hacer una pregunta también para que identifiquen de alguna manera sus instituciones, cómo afrontan el problema de la vivienda que tanto preocupa. Si te parece, Gemma, empiezas tú y desde Provivienda, ¿cómo afrontáis este problema de la vivienda? Muy bien. ¿Se escucha bien? Vale, pues muchas gracias por la invitación a José María, a Julio. Ya les decía antes, es la segunda vez que me invitan, así que ni tan mal. Es un placer estar aquí y espero que resulte interesante para todos los que nos acompañáis. Gracias por este rato también que habéis dedicado, por venir hasta aquí, por compartir este espacio con nosotros. Bueno, mi visión va a ser, ya lo decía José María cuando nos estaba presentando, mi visión va a ser más desde la gestión, como estaba comentando, del papel que jugamos las entidades sociales en el apoyo a las políticas públicas y muy enfocado en mi experiencia profesional, que ahora en abril haré 30 años de experiencia profesional, lo voy a decir y muy enfocado a las situaciones, como estaba comentando Julio, de exclusión residencial. Antes de responder a la pregunta, no me puedo contener a tirar de varios hilos que Julio me los ha puesto en la mesa. Sí, que los he ido apuntando aquí. Es verdad, bueno, tú también has comentado algo. Yo también siento, después de 30 años de trabajo, yo también siento que de la vivienda siempre se ha hablado como un problema, ¿no? Siempre se ha hablado del problema de la vivienda. Es decir, yo llevo 30 años trabajando con el problema de la vivienda. Pero es verdad que los problemas han sido diferentes, aunque yo siempre he trabajado con la exclusión residencial, con las personas que, como decía antes Julio, no podían proveerse de una vivienda a través del sistema de provisión residencial que hemos acordado en este país. Es verdad que ahora se habla, o el relato que ahora hay construido es que hay un desajuste entre la creación y la formación de nuevos hogares, y esto de la promoción y de la oferta va a hablar mejor que yo Carolina, porque nosotros en Provivienda no promovemos vivienda nueva, trabajamos con el parque consolidado. Pero se habla de este desajuste entre la formación de nuevos hogares y el número de viviendas que se construyen. Y lo que se dice es que hay un déficit, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, entre los hogares nuevos que se crean y que necesitan una vivienda y el número de viviendas que se construyen. De hecho, el Banco de España, que seguramente algunos de ustedes han podido leer porque se ha nombrado mucho en los medios de comunicación, habla de un déficit acumulado de 600.000 viviendas que serían necesarias tener en este 2025 para cubrir las necesidades de vivienda que tienen los hogares. Y eso es el relato que hay ahora, que no ha pasado anteriormente, porque una de las cosas que ha caracterizado la vivienda ha sido que se ha construido mucha vivienda. En este país se construía mucha vivienda por encima de las necesidades de la formación de los nuevos hogares. Y esto es una cosa diferente en el problema de la vivienda al que nos enfrentamos ahora. Por eso ahora se habla de una crisis de accesibilidad y de asequibilidad, que tiene que ver con el precio, con el acceso y con el precio, y por eso se habla de que los hogares están muy endeudados. Julio hablaba de que la vivienda, se habla mucho ahora del quinto pilar, ¿no? Nosotros siempre decimos que la vivienda debe ser considerada un servicio de interés general, ¿no? Tú hablabas del artículo 47, yo también utilizo el artículo 47 muchas veces en esta segunda parte que casi nadie termina de leerlo. Y hablaba también, y Julio decía que yo digo siempre que detrás de muchas situaciones de exclusión social hay un problema de vivienda. Pero es que el Ministerio de Derechos Sociales
las cifras que arroja es que el 80% de las demandas que llegan a los servicios sociales tienen detrás, el 80%, un problema relacionado con vivienda. Con lo cual estamos hablando que la vivienda ahora mismo es el factor de exclusión número 1 en las situaciones de exclusión social. Y esto genera mucha presión en el sistema público de servicios sociales. Otra cosa que decimos siempre en mi organización, fruto de la experiencia que tenemos, es que la vivienda es imprescindible para garantizar la inclusión social de las personas, pero una vivienda por sí sola no te la garantiza tampoco. Y aquí también decimos ahora que tenemos el reto de generar un nuevo consenso, un nuevo modelo de provisión residencial que tenga una mirada social e inclusiva. ¿Por qué? Porque mucha de la política que se ha hecho anteriormente se pensaba que con darle una vivienda a una familia, una vivienda da igual el barrio, los servicios que tuviese, cómo fuese la comunidad de vecinos, daba igual las habilidades o destrezas que tuviese la familia para poder gestionar esa vivienda, que dándole la vivienda por sí sola ya habíamos cumplido. Y de ahí, de aquellos barrios, estos lodos, ¿no? Barrios degradados, comunidades de vecinos con mucha conflictividad, alta pobreza dentro de esas comunidades de vecinos, fracaso escolar, bueno, muchas cosas que han sido fruto de esto. Y a veces eso se ha solucionado, que lo hablábamos antes de entrar, con como tengo muchos problemas en esta comunidad, pues vendo la vivienda. Y entonces ya no tengo eso. Y además hay otra cosa que tampoco funciona ahora, que durante mucho tiempo funcionó, y es que antes se pensaba que teniendo un trabajo podías tener una vivienda, pero es que ahora teniendo trabajo tampoco te garantiza que tengas una vivienda. De hecho, hay mucha pobreza asociada al empleo, pero hay mucha pobreza además asociada a que el pago de la vivienda está empobreciendo a muchos hogares. En un estudio reciente que hicimos en Provienda, en una investigación que hicimos a finales del 2023, que hablábamos de los factores de exclusión social, lo que vimos en esa investigación es que 5,5 millones de hogares se encuentran en situación de exclusión residencial y que 4 de cada 10 hogares se encuentran en pobreza después del pago del alquiler. Y si hablamos de población inmigrante, 6 de cada 10 hogares se encuentran en situación de pobreza después del pago del alquiler, con lo cual la vivienda está empobreciendo claramente a las familias independientemente del empleo. Y luego otro hilo que también ha salido es el tema de la vivienda y la propiedad. No, la vivienda también es propiedad privada y eso también lo recoge la Constitución. Y yo creo que esto nos enfrenta a un dilema como sociedad, que esto a veces es un poco, que es la meritocracia, ¿no? Si tienes una vivienda, pues para poder tener una vivienda te la tienes que pagar, ¿no? Esto es algo que también está muy cultural porque muchos de nosotros hemos hecho muchos esfuerzos para poder tener una vivienda. Entonces, este concepto de una vivienda de interés social y como bien público, pero también una vivienda en propiedad, genera a veces dilemas que no tenemos bien resueltos todavía. Luego está el tema de la desinformación. Hay muchísima desinformación en la ciudadanía con relación a la vivienda. Si ustedes están malos, saben dónde tienen que ir, ¿no? A un centro de salud. Si tienen necesidad de una plaza para sus hijos, también saben dónde tienen que acudir. Pero si tienen un problema de vivienda, ¿dónde acuden? No hay un sistema que nos dé información. ¿A dónde acudimos? ¿A los servicios sociales? No, normalmente la gente tampoco acude, a no ser que esté muy mal, no acude a los servicios sociales. Eso también es un síntoma de cómo no enfocamos la vivienda, las necesidades de vivienda de la población como una necesidad, un bien común que hay que proteger. Y luego la dinámica demográfica. Yo creo que es muy importante porque para hacer buena política pública hay que hacer análisis predictivos. Y ahora tenemos una tecnología que esto nos lo facilita. ¿Cuántas viviendas necesitamos en función de los hogares que se crean? ¿Pero qué tipo de vivienda? Porque los hogares están cambiando, la estructura familiar ya no es como era. ¿Dónde está esa vivienda? ¿Cómo la necesitamos? Ya cayó. Me parece es que sobre eso quiero incidir un poquito más adelante. Vale. Y la última que decías del patrimonio. Una de las cosas que ha hecho también la vivienda, y eso también es otra cosa de la que hay que hablar, ¿no? Efectivamente la vivienda es patrimonio. En el caso de las personas mayores, por ejemplo, tenemos muchísima menos pobreza entre nuestras personas mayores porque la vivienda no es un coste no es un gasto, con lo cual las situaciones de pobreza en las personas mayores son mucho menores. Con lo cual esto es un elemento que también hace la vivienda en propiedad. No he contado nada de provienda, pero ya la contaremos. Muy bien. Carolina, yo creo que tienes una oportunidad de explicarnos cómo resolvéis desde Asprima o cómo abordáis este problema desde Asprima.
A ver, muchísimas gracias por la invitación a participar aquí. Yo, desde Asprima, desde luego, lo que sí que somos es unos firmes convencidos de que tiene que haber más colaboración entre la empresa y el mundo académico. Y bueno, este es un ejemplo. Desde Asprima hemos creado el grado inmobiliario en la Universidad Politécnica. Estamos muy orgullosos de nuestro grado inmobiliario y creo que este tipo de colaboraciones son fundamentales. Yo lo que has comentado, Julio, de la dinámica demográfica, o sea, yo creo que es fundamental porque en lo que ha comentado Gemma de este desajuste entre oferta y demanda, es cierto que se está produciendo un desajuste previsible y que nosotros llevábamos anunciando desde hace más de 10 años, pero en ese desajuste provocado por la infraproducción de vivienda ha tenido mucho que ver la explosión que vivimos ahora, que solo se habla de vivienda, en que el INE no ha acertado con la generación de hogares. El INE lleva 2 años teniendo que prácticamente cada mes modificar su estimación de creación neta de hogares. Entonces, en cualquier actividad económica tú tienes que tener una previsión de demanda si quieres cubrir la demanda con la oferta, ¿no? O sea que en el tema de la vivienda tenemos el grandísimo problema de que estamos en una situación de infraproducción, pero encima con una creación neta de hogares que cada trimestralmente nos sorprende el incremento, ¿no? Y que el crecimiento que estamos viviendo en el PIB español se debe en más de un 80% a la inmigración y al crecimiento demográfico. Entonces, no hay que morir de éxito. Si hay crecimiento es por el crecimiento demográfico, hay que alojar a ese crecimiento demográfico si queremos seguir creciendo, ¿no? Entonces, bueno, desde Asprima, ¿cómo afrontamos este reto? Pues sintiéndonos muy responsables de la solución al problema. Verdaderamente, aunque la sociedad no nos ve así, prácticamente se nos considera los culpables de la situación. Voy a intentar resumir y hacer pedagogía sobre lo que realmente somos el sector promotor constructor y por qué nos consideramos no pieza clave, sino indispensable y fundamental para solucionar el problema de la vivienda. Yo cuando accedí a la presidencia yo soy promotora constructora, promuevo en 4 comunidades autónomas, fundamentalmente vivienda protegida privada, porque la vivienda protegida es privada, no es vivienda pública. Y accedí a la presidencia de Asprima hace 2 años, cierto es que llevaba ya 8 años anteriormente a la vicepresidencia, pero cuando accedí a la presidencia hace 2 años ya dije que mi objetivo fundamental y casi único era que los promotores madrileños fuéramos capaces de producir la vivienda que las familias madrileñas necesitasen y a los precios que las familias madrileñas necesitan. Fíjate qué reto. Quiero decir que yo creo que me comparo con otros sectores productivos y dices, pues sí que se conforma con poco esta mujer, ¿no? O sea, es decir, un sector que su único objetivo es producir la oferta que la demanda te demanda, pues no lo estamos consiguiendo. Los fundamentales en cuestión de inmobiliaria, de promoción construcción, comparados con nuestros vecinos europeos, cuando dices, tengo un problema de vivienda, digo, bueno, pues voy a coger, los empresarios que somos un poco muy así, ¿no? Voy a coger los datos, voy a comparar y a ver si encuentro dónde está el problema, ¿no? Entonces, comparamos los fundamentales relacionados con el real estate, con el resto de vecinos europeos, y vemos que en muchos de los fundamentales y ratios estamos por encima, ¿eh? O sea, estamos en un sector promotor-constructor sano. Y sin embargo, hay un ratio en el que siempre hemos estado muy, muy abajo. España siempre ha sido una malísima productora de vivienda pública. Bueno, eso es una cuestión en España no se ha fomentado de la única forma que se puede fomentar la producción de vivienda pública, que es asignando
importantes dotaciones del presupuesto público a la producción de vivienda pública, ¿no? En ese ratio siempre hemos estado muy mal. Por eso cuando decía Gemma, es que el problema de la vivienda lleva existiendo toda la vida. Y es cierto, porque nunca hemos sido grandes productores de vivienda pública. Siempre hemos tenido, digamos, a las clases, a las familias de rentas más desfavorecidas, en riesgo de exclusión, siempre las hemos tenido desatendidas. Como país no hemos desarrollado del todo, ¿no?, ese artículo 47 de la Constitución, porque esas familias, esas rentas tan bajas que no pueden acceder al mercado y que solo pueden tener una vivienda gracias al impuesto de todos los españoles, pues no se les ha atendido como debiera y no se ha hecho la asignación presupuestaria que se debía, ¿no? Pero, sin embargo, hemos pasado a tener un ratio muy malo, es decir, hemos pasado a ser antepenúltimos en un ratio en el que siempre hemos sido especialmente buenos en España, que es en el ratio de elasticidad a la oferta. Es decir, capacidad de producir, de reaccionar a la demanda. Eso, cuando se cruza la oferta y la demanda, ¿no?, las curvas, en España el sector promotor-constructor, yo como promotora me considero industrial del sector, hemos sido un buen sector a la hora de reaccionar a la demanda, y cuando la demanda se ha incrementado, hemos sido capaces de incrementar nuestra producción. Y siempre hemos sido capaces, desde los años 70, de tener una producción media de 250.000 viviendas al año. Casi 100.000 de ellas con un grado de protección. Insisto, no públicas, sino vivienda protegida privada, pero con un grado de protección. Lo que ahora llamamos vivienda asequible o affordable housing o bueno, como queramos llamarla, ¿no? Pero insisto, no ha sido nunca vivienda pública. Entonces, el problema es que en un ratio que hemos sido muy buenos, hemos pasado a ser muy malos. Y en un país en el que además está, comparado con el resto de países de Europa, en un momento de crecimiento. Y especialmente en una región, yo presido la Asociación de Promotores de Madrid, muy pujante, con una atracción absoluta, un polo de atracción de inversión y de talento, en el que ahí dices, ¿cómo la veis desde Asprima? Es que yo me veo como un lastre y no quiero dejar de ser un lastre. Yo quiero que mi región, que la Comunidad Autónoma de Madrid, siga creciendo como está creciendo y con el planteamiento y de atracción de talento y de polo de atracción que está teniendo. Pero si no somos capaces los promotores de reaccionar y poner la oferta en el mercado que ese crecimiento económico y demográfico demanda, vamos a acabar siendo un lastre para el crecimiento económico. Es que ya no es esto que planteábamos, ¿no?, de lo que el sector promotor hemos aportado al PIB, ¿no?, en términos de crecimiento, de actividad económica, en términos de fiscalidad para las arcas públicas, en términos de financieros, porque nuestro negocio es un negocio muy financiero, y en términos de mercado de trabajo. Todo lo que hemos aportado, que es verdad que era el argumento que esgrimíamos siempre para que se nos dejara de demonizar, ¿no? Pues es que ahora ese argumento se queda corto. Es que ahora ya no es cuestión de que hay que atender a nuestras reivindicaciones para recuperar nuestro peso en el PIB. No, hay que atender a nuestras reivindicaciones porque si no, no vamos a dejar de ser un lastre para el crecimiento económico del país. Y yo, antes de pasar a temas más concretos, quería hacer una pequeña pedagogía de lo que es y ha sido la política de vivienda en España. Porque hay un desconocimiento absoluto incluso de los propios gestores actuales de las políticas de vivienda, tanto autonómicos como a nivel estatal. Vamos a ver, este artículo 47 de la Constitución, que hay que leer hasta el final, estoy totalmente de acuerdo, porque generalmente se quedan en la coma anterior a regulando la utilización del suelo. O sea, vamos a ver, en la Constitución empodera a los poderes públicos
y les da la potestad de intervenir en el mercado de la vivienda para proporcionar vivienda digna a todos los españoles, pero regulando la utilización del suelo, no interviniendo un mercado libre, es regulando la utilización del suelo como verdaderamente debe la administración y el poder público mantener ese equilibrio. Y sinceramente tengo que decir, y yo siempre pongo muy en valor, que creo que esto lo hemos hecho muy bien en España. Creo que nuestras leyes del suelo, que son las que regulan este artículo, no hace falta una ley de vivienda para desarrollar el artículo 47 de la Constitución. El artículo 47 de la Constitución está muy bien desarrollado y como debe desarrollarse en las leyes del suelo. Las leyes del suelo son las que establecen esa regulación sobre las plusvalías urbanísticas, y es que viene en el artículo de la Constitución. Es sobre esas sobre las que hay que actuar. Es decir, y sobre esas nuestras leyes del suelo actúan muy potentemente. Y lo digo como sufridora de esa potencia. Resulta que las leyes del suelo, y además da igual, porque quiere decir que la ley del suelo estatal y todas las leyes del suelo autonómicas están cortadas por el mismo patrón. El mismo patrón que para mí, para mí no, el mismo patrón objetivamente son leyes muy, muy sociales y consisten en que de cada metro cuadrado de suelo que se desarrolla, de cada desarrollo urbanístico, que además es un desarrollo urbanístico que tengamos todos claro que son siempre de iniciativa y con inversión privada, bueno, siempre no, pero en su inmensísima mayoría, es decir, son desarrollos privados, inversiones privadas. A pesar de ser privadas, tienen unas cesiones, fuertes cesiones del 10% del suelo resultante de toda la inversión, se tiene que ceder de manera gratuita a la administración pública para que desarrolle sus políticas públicas de vivienda. Pero no se queda ahí la cosa, no es que no se quede ahí, es que eso es lo de menos. Ese 10%, bienvenido sea. Es que hasta el 50% en la Comunidad de Madrid, el 75% en el País Vasco, pero generalmente a nivel estatal se ha fijado en el 40% de la edificabilidad resultante, o sea, del resultado final de mi inversión. Aparte de ese 10%, el otro 40% tiene un grado de protección. Es para hacer esa vivienda de protección que digo que es privada, no es vivienda pública, aunque el nombre está mal puesto porque era vivienda de protección oficial, ahora se llama vivienda de protección pública y ahí la equivocación. Pero es la protección lo que es público, pero la vivienda es privada, ¿no? Si te parece, Carolina, por ir avanzando en algunas cosas más allá de que lo que has enunciado de que efectivamente viene en la Constitución, dice, regulando la utilización del suelo, te has quedado ahí, pero hay que seguir. Dice, de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Dicho este tema, los tres habéis incorporado un elemento común y es la falta de información. Hace como 17 años, creo recordar, Julio y yo hicimos un estudio para el Ministerio de Vivienda entonces, en el que ya hablábamos de este tema. Ha llovido desde entonces. Pero yo creo que, aprovechándonos de que Julio le ha dedicado mucho de su tiempo al análisis demográfico, me gustaría que, antes de que contestarais a este tema que tiene que ver con los datos, me gustaría que Julio nos explicara brevemente qué relación hay entre la dinámica demográfica, la necesidad, demanda y adecuación de la oferta. Porque creo que hay una clave que se interpreta cada vez con más insistencia en los medios de comunicación de forma errónea. Sí, bueno, yo seguiría con cómo acababa: la falta de conocimiento, la falta de estudio, la falta de información,
que es injustificable en el momento actual, ¿no? Porque hay muchos datos, mucha información en registros administrativos que cada vez están mejor y son más fiables. Y sin embargo seguimos, por ejemplo, se está hablando de que en España crecen el número de hogares en una media de 200.000 al año en los últimos 4 años. Tú has dicho con razón que el INE está modificando. El INE no se equivoca cuando hace las proyecciones. No quiero defender al INE, aunque yo creo que me creo bastante lo que dice el INE, ¿no? Lo que pasa es que el INE está haciendo proyecciones y previsiones de hogares porque la situación es de una enorme incertidumbre. Vamos a ver, se habla de 200.000 hogares al año y además se dice, si han crecido 200.000 hogares al año, hace falta 200.000 viviendas. Primer error. Un hogar en la definición del INE es el conjunto de individuos, de personas que residen habitualmente en una misma vivienda. Luego, no hay hogar sin vivienda. Si se han creado 200.000 hogares es porque había 200.000 viviendas. En demografía lo que interesa son las tendencias. Y entonces dices, bueno, pues efectivamente se está produciendo una tendencia de crecimiento. Antonio Palacios, que no ha podido venir hoy, y yo mismo hicimos unas proyecciones de hogares para Asprima en el año 2007. Era para la Comunidad de Madrid. Pero bueno, volviendo a los datos nacionales, que también hago un pequeño inciso, es que es un tema demasiado largo, pero hago un pequeño inciso para decir que claro, que se habla de los hogares, del crecimiento de los hogares en España, con lo cual se están compensando los que se crean en Almería con los que no se crean en Orense, cuando el problema de la vivienda es un problema local y las soluciones tienen que ser locales y tienen que tenerse en cuenta también la dimensión temporal. ¿Cuándo? ¿Para cuándo? Obviamente el problema de la vivienda es eso, como ya habéis dicho, ese desajuste entre las necesidades y la oferta. Yo distinguiría entre necesidad y demanda, porque no es la misma cosa, como bien sabemos, ¿no? Una cosa es la necesidad de vivienda, que es consecuencia básicamente de la dinámica demográfica, y otra es la demanda, que depende de otras cosas. O sea, hay demanda de vivienda que no es para vivienda permanente, y ahí no debería entrar la política de vivienda, digo, de solucionar, del artículo 47, vamos, de solucionar las necesidades de alojamiento de la población. Entonces se habla de 200.000 hogares. Primero se confunde el concepto de hogar, y es que esto lo he tenido que explicar en alguna gente, a algunos responsables políticos, que el hecho de que el año pasado si hubiese 200.000 hogares más y se hubiesen construido 100.000 viviendas no significaba que había 100.000 hogares sin vivienda. Bueno, pero luego, ¿por qué crecen los hogares? Pues crecen a partir de una serie de flujos de aparición de hogares y de desaparición de hogares. Hay flujos por emancipación, hay flujos por separación de parejas, de hogares, o por personas que vivían, que compartían una vivienda y se independizan, y sobre todo hay flujos de inmigración. Y se está hablando mucho de las necesidades y de las dificultades de los jóvenes y no se habla prácticamente nada de la inmigración, que es el flujo más importante en el crecimiento de hogares y, por tanto, en la necesidad de vivienda. Y es un tema, bueno, el día 24 de abril, aprovecho para hacer un anuncio, hay una sesión de este mismo ciclo sobre migraciones, ¿no? Y volveremos a hablar del tema. Pero, en definitiva, esos son los flujos. Y son flujos que tienen distintas necesidades de vivienda. Distintas necesidades de vivienda, de regímenes de cesión, de precio, de tamaños. Por otra parte, efectivamente, como ya habéis dicho, ha dicho Carolina, ha dicho Gemma, creo, pues hay una gran diversidad de hogares. Vivimos un momento social de dinámica demográfica en el que la característica de la formación de hogares es que son hogares muy diversos, con tendencia a ser cada vez más pequeños, 1 o 2 miembros. Más de la mitad, el 60% de los hogares tienen 1 o 2 personas en Madrid y en España poco más o menos igual. Y bueno, y luego, digo, regímenes de decisión distintos, precios distintos, porque claro, no es lo mismo la necesidad de los emancipados que de los inmigrantes, que de los hogares que se forman por separaciones. Y eso no se conoce, o no se maneja, o no se utiliza.
Luego se habla también permanentemente de 200.000 hogares que se crean, 200.000 viviendas que se necesitan. Se está extrapolando, está en línea haciendo proyecciones, hace proyecciones y extrapola tendencias que son la tendencia migratoria. Ahí están los errores, claro. El Banco de España, que efectivamente en abril del año pasado dijo que había un déficit en el periodo 24-25, me parece, o los 2 próximos años, de 600.000 viviendas, y 6 meses después lo rectificó, lo dejó en 500.000, 100.000 menos. ¿Por qué? Porque había visto unos datos del INE que ya reflejaban una disminución de los flujos migratorios. En el primer decenio de este siglo, la primera década del siglo, el intercenso 2001-2011, España creció a una media anual de casi 300.000 hogares. En el siguiente decenio, la media anual de crecimiento de hogares fueron en torno a 40.000. De casi 400.000 a 40.000. O sea, hacer extrapolaciones, hacer proyecciones, teniendo en cuenta que el componente fundamental son las migraciones, es muy difícil. Con lo cual, hay que cambiar el sistema. Efectivamente hay que hacer prospectiva y hay que prever, pero no puede ser de manera tan simple como se está haciendo, ¿no? No puede ser de manera tan simple. Y luego, claro, dices, ¿cuál es la oferta de viviendas? Se está obviando el parque existente. En España hay 8 millones más de casas que de hogares. Claro, esas casas no son todas utilizables como vivienda principal, como vivienda permanente. No son todas, ni seguramente la mayoría. Pero sí que habrá un porcentaje importante que pueden ser adecuadas para que sean vivienda permanente. En unas es un problema físico y en otras muchas es un problema, diríamos, social, legislativo, de pactar, porque claro, este problema no se va a conseguir sin pactar, sin pacto político y sin pacto con todos los agentes. Bueno, lo dejo ahí. No, lo digo, nos estamos comiendo el tiempo. Yo creo que con un enriquecimiento de lo que veníamos a hablar, pero no quería dejar que tanto Gemma como Carolina nos dijeran qué piensan ellos de los datos que facilitan las administraciones y qué importancia tienen en la toma de decisiones que vuestras organizaciones tienen y, por tanto, se puede extrapolar a lo que pasa en el conjunto de la oferta de vivienda que en un momento determinado está apareciendo. A ver, yo creo que esto que estamos hablando tiene que ver con la pregunta que estás haciendo, ¿no? Porque al final me parece súper importante escuchar a Julio, porque algo que nosotros venimos diciendo es se hace como mantras de algunas informaciones y se crea un relato que constituye un diagnóstico. O sea, lo que acaba de explicar también Julio es como que ahora es el relato y el diagnóstico. Hay que construir, ¿no? Porque se han dado estas cifras de desajustes. A nosotros nos pasa con los datos, tú dices 200.000 hogares que están viviendo, vale, y efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo que el fenómeno es muy complejo y requiere de análisis multidisciplinares, de diferentes disciplinas, porque yo no creo que esos 200.000 hogares en el hipotético caso estén en una vivienda, porque lo que nosotros vemos es las alternativas a las que la gente recurre cuando no puede tener una vivienda. Y eso lo vemos y que se incrementa. Y estoy hablando de habitaciones alquiladas, familias que no se separan porque no pueden permitirse una vivienda con los problemas que está generando en esas familias, gente que ocupa espacios, no estoy hablando de ocupación con K, estoy hablando de gente que ocupa espacios. Por ejemplo, en Baleares estamos viendo gente que ocupa hangares donde se meten los barcos y se les alquila. Bueno, se escuchan las noticias todos los días también, ¿no? La falta de vivienda con gente en Baleares y los profesores, la tasa de emancipación que tenemos de los jóvenes es la más baja en muchísimos años. O sea, hay muchas maneras de solucionar. No estamos diciendo que toda esa gente esté en la calle, lo que estamos diciendo es que la gente soluciona su necesidad habitacional o de alojamiento o de techo de muchas maneras diferentes, pero no son ni las dignas ni las adecuadas,
¿no? Hacinamientos en habitaciones alquiladas, ha aumentado la cifra de personas sin hogar, el último dato del INE ha aumentado mucho y no cuentan a todas las personas que viven en la calle porque cuentan solo a las personas que están en centros, con lo cual ha aumentado también el número de personas sin hogar, mucha personas sin hogar invisible, con lo cual, pero luego nosotros damos cifras y a nosotros, por ejemplo, en Provivienda, el informe al que os hacía referencia antes, pues también se nos cuestiona a veces y nos dicen, no, hombre, no, ¿tanta? ¿5,5 millones? No, tanta, ¿cómo va a haber? No. Entonces, es difícil porque al final también en esto, los datos se usan. Lo que nosotros sí que vemos son historias de gente día a día y cómo esto está creciendo. Y luego el parque, ¿no? Yo era algo que también quería decir y retomo lo que decía. En esto del relato que se construye, hay mucha gente que dice la solución la vivienda vacía, ¿no? Los que no están a favor de meterle tanto presupuesto a la promoción de vivienda nueva, ¿no? Con todo lo que, porque aquí hay tendencias también ideológicas. Dicen, utilización del parque consolidado. Nosotros solo trabajamos con el parque consolidado y creemos que hay un margen para trabajar con el parque consolidado, ¿eh? Y esto no quiere decir que no haya que construir también, sino que tenemos margen. Pero claro, hablamos de la vivienda vacía y a veces parece que la solución es la vivienda vacía. Pero la vivienda vacía, ¿dónde está la vivienda vacía? ¿Cómo está esa vivienda vacía? ¿Qué hay detrás de la vivienda vacía? ¿Qué hay detrás en el entorno rural? ¿Qué hay detrás en el entorno urbano? Porque son cosas diferentes, ¿no? Están cambiando los hogares, como decía Julio, ya no tenemos hogares tan grandes, podemos plantearnos hacer vivienda, si conocemos bien nuestro parque, podemos plantearnos de viviendas grandes, hacer viviendas, que es una medida que se está haciendo en otros países europeos, y sacar viviendas más pequeñas de viviendas más grandes. Pues, otra de las cosas es, muchas empresas están yendo a trabajar online, ¿no? Con lo cual hay oficinas que tienen menos uso. Reconvertir el uso, utilizar el patrimonio público, que las administraciones públicas tienen mucho patrimonio. Con lo cual, aquí hay medidas de movilización del parque consolidado diferentes, pero claro, eso también requiere conocer bien tu parque, poner medidas adecuadas para trabajar con el parque consolidado, hacer una rehabilitación que llegue, porque es verdad que ha venido mucho dinero de los fondos europeos para rehabilitación, pero tiene que llegar a los hogares más vulnerables, que no ha llegado. Un 1% de los fondos europeos que han llegado para la rehabilitación ha llegado a hogares vulnerables, que está muy bien, porque tenemos un parque, yo creo que era Julio el que lo decía, tenemos un parque consolidado muy viejo y un gran emisor de CO2, porque tenemos parque de los años 50 a 60, que además se construía mucho parque y en unas condiciones regulares, ¿no? Y eso hay que... Y luego es verdad lo que decía Carolina, tenemos un déficit histórico en la vivienda de promoción pública, la vivienda titularidad. Ahora que ha subido un poquito, es un 3,3 de todo el parque público frente a una media de un 9,6, que es la media del parque público que tienen el resto de países europeos. O sea que de un 3,3 que tenemos ahora, un 9, pues esa franja de población se queda fuera. ¿Qué estamos viendo nosotros ahora? Que, como también dicen nuestros estudios, el problema de la vivienda no solo está afectando a las personas que tradicionalmente podemos imaginarnos cuando hablamos de exclusión residencial, sino que está afectando a las clases medias. Está afectando de manera seria al empobrecimiento de las clases medias. Nosotros en Provivienda, y termino con esto, trabajamos en dos líneas con el parque consolidado. Por un lado, nuestra actividad más habitual es la intermediación en el mercado de alquiler. Lo que hacemos es que propietarios que quieren alquilar su vivienda nos la dejan a nosotros y nosotros la alquilamos a toda esa población que tiene dificultades para que se la alquilen en el mercado privado, dificultades de ofrecer garantías principalmente. Y luego, por otro lado, es una medida nueva con la que estamos utilizando algo de programa del Plan Estatal de Vivienda. Estamos comprando vivienda, calificándolo de vivienda protegida, que también lo ha comentado Carolina, que el tema de la vivienda protegida y la historia de la vivienda protegida daría para largo también para comentar, y la estamos calificando de vivienda protegida. La compramos nosotros, Provivienda, con ayudas, con financiación, con 60% de financiación pública y el 40% lo ponemos nosotros como, se llama promotores la figura, pero no hacemos vivienda nueva, sino que compramos vivienda existente, pero somos formalmente promotores con el 40% en colaboración con FIARE Banca Ética, que es quien nos da el dinero para poder aportar ese 40%. Y estamos poniendo vivienda en alquiler, pero de manera, quiero decir, esto necesita muchísima escala para tener impacto. En Canarias, estamos poniendo vivienda en alquiler de una media de 350 euros,
En Canarias, que es donde lo estamos haciendo, frente al mercado privado, que está en 1.000 euros la media, estamos pudiendo poner vivienda a 350, y en Castilla-La Mancha la media está, o sea, la media del privado está en 600 y pico, y ahí también usamos 350 porque es un módulo, como la vivienda protegida utiliza un módulo, en este caso un módulo más bajito, son 5 euros metro cuadrado. Y es un poco, por decirlo de manera sencilla, y luego mucha información con investigaciones, estudios, análisis, o el Observatorio de Vivienda Asequible, que está muy bien y os animo a que lo consultéis. Sí, bueno, yo creo que tanto Julio como Gemma han puesto de manifiesto toda una serie de elementos que yo, por dar un dato complementario a lo que estaba diciendo Gemma, que dice que tenemos un 3,3% de vivienda pública, el último boletín especial de vivienda de la Secretaría de Estado de Vivienda dice que es el 1,72. Es decir, la dispersión de datos, dependiendo de dónde se mire, es tan que ya aburre. Y aburre no significa que tengamos que dejarlo de lado, sino que yo no sé cómo tú lo ves, Carolina, pero me parece que, sobre todo cuando alguien desde la actividad privada tiene que tomar una decisión, los datos me parece que son fundamentales. Pues sí, los datos son absolutamente fundamentales, y el problema es que, porque yo siempre digo, oye, mira, es que dato mata relato, y el problema es que no tenemos buenos datos. Y aquí en política de vivienda lo que se intenta es ganar el relato independientemente de cuál sea el dato, incluso aunque lo tengas que retorcer de forma torticera. Yo estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, Gemma, o sea, y además es muy loable la actividad que estáis realizando. El dato, nosotros estamos trabajando desde Asprima mucho el dato con respecto a monitorizar los suelos en desarrollo, para tener claro qué posibilidad tenemos de darle solución a este problema de infraproducción que nosotros estamos convencidos de que existe analizando los datos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es cierto que si se han creado hogares es porque ha habido hogares, pero lo que está provocando el hecho de que no haya suficiente oferta es un efecto cascada. Un efecto cascada que además es muy perjudicial socialmente, porque al final cuando el mercado de la vivienda está totalmente desequilibrado, que es como está ahora, al final el que más pierde y el que más sufre es el más débil, porque al final el mercado es lo que tiene, o sea, el mercado, pues el más fuerte tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Y lo que estamos viendo los promotores en nuestras promociones es que ha subido el nivel adquisitivo de nuestros compradores de vivienda en cada franja de tipo de vivienda que hacemos. Es decir, en la vivienda de superlujo la compra gente con mucha más capacidad que compraba anteriormente. La vivienda de lujo le pasa lo mismo. En cuanto pasas a la vivienda de mercado, te encuentras también que la adquiere gente con mucha más solvencia, porque no sabemos la solvencia de nuestros compradores, porque tienen que generalmente tramitar una hipoteca o aportarnos su capacidad para firmar el contrato de compraventa y posteriormente la escritura. Y eso lo vamos comprobando, cómo va subiendo el nivel, y el que compra ahora vivienda protegida, que es la vivienda asequible, que es la vivienda de primer acceso de toda la vida, ya no es el comprador de vivienda de primer acceso. Empieza a ser muy comprador de vivienda de reposición. O sea, ya empieza a ser gente con mucha más solvencia y expulsa al comprador natural de vivienda protegida al alquiler, porque ya no puede comprar. No tiene el ahorro y ya no puede comprar. Y esas familias que antes compraban vivienda asequible o vivienda protegida o vivienda tal, que se han visto abocados al alquiler, sin embargo, son mucho más potentes económicamente que aquellas familias que
históricamente, ¿no?, han ido al alquiler. Entonces se produce un efecto cascada que acaba expulsando al último. Y al último es que ya no tiene ninguna otra solución más que la vivienda pública. Y claro, la vivienda pública es inexistente. Entonces se ha roto el equilibrio, se ha producido el efecto cascada. Y lo que vemos cuando la solución al problema consiste en vamos a centrarnos en crear un parque público de vivienda y el promotor que dice que es necesario producir porque la oferta es muy inferior a la demanda, no, vamos a decirle que no hay tanta... Estamos creando un problema, porque realmente yo lo veo como es un gran barco, ¿no?, que tiene varias vías de agua, se intenta solucionar la vía de agua de la vivienda pública para esas familias más que no tienen otra opción, que esa vía hay que atajarla, desde luego, como un estado de bienestar que somos, pero estamos dejando totalmente sin atender la gran vía de agua que tenemos realmente ahora con respecto a la vivienda, que es que hay una infraproducción absoluta. Yo creo que siempre ha habido problema de la vivienda, pero creo sinceramente que las generaciones que han tenido posibilidad de crear hogar desde la crisis del 2008 están en una situación mucho más desfavorecida de lo que estuvimos nosotros. O sea, yo creo que siempre hemos ido en una situación de crecimiento, ¿no?, y de mejora de la situación con respecto al acceso a vivienda, me refiero a todos los estratos sociales, de lo que están ahora, y que está claro que nuestros hijos, esto viven los datos de Idealista, de que cruzan datos y resulta que los datos de alquiler, el 70% son mayores de 35 años, los contratos de alquiler que se cruzan en Idealista, que tiene el monopolio absoluto del control del mercado, ¿y el resto? No, el resto están alquilando habitaciones, y no en co-livings súper chulos, como tenemos el concepto, ¿no?, de Melrose Place en nuestra época. No, habitaciones como en la época de la posguerra, que compartes piso con alguien que no conoces de nada, que no tienes nada en común y que te ves obligado a hacerlo. Entonces, yo creo que sociológicamente eso es un fracaso como sociedad, un fracaso de todos. O sea, yo no intento quitarnos las culpas, pero de todos. Lo que sí que es cierto es que yo creo que le ha hecho mucho daño la entrada de una dogmática y una ideología en las políticas de vivienda muy enfocadas a demonizar a la inversión privada. Cada vez que se habla de un fondo buitre, se está alejando la posibilidad de un inversor que va a incrementar el parque de vivienda que tan necesario es. Yo me niego a ponerle el apellido de buitre, porque sí, realmente es lo que necesita. Si me perdonas, Carolina, sobre esto que estás planteando ahora, yo creo que parece que se ha generalizado el relato de que hay una falta de oferta de vivienda, que tú lo estabas poniendo de manifiesto, y yo creo que ya hace bastantes años, tanto Julio como yo hemos mantenido que hay que desagregar la vivienda social de la vivienda para el mercado. Y en el momento en que hagamos eso, posiblemente habremos dado un paso. No digo que lo hayamos resuelto, porque esto es más complejo de lo que nos parece. Pero yo os quería preguntar a los tres, y me voy a meter en un jardín. Con esto de que falta oferta, aparecen de repente también argumentos sin ningún dato. Y volvemos a lo anterior, sin ningún dato. Es decir, para vosotros es tan influyente en el proceso de asignación de viviendas la mal llamada vivienda turística, porque la vivienda turística está sin regular en España. Otra cosa es que estamos haciendo la vista gorda. Y en este proceso se está teniendo en cuenta la necesidad de los inmigrantes. Es decir, lo que quiero es que reflexionéis un poco y nos digáis vuestro punto de vista. Dice, ¿influye tanto la vivienda turística? ¿Y qué estamos haciendo con los inmigrantes? ¿Cómo les estamos resolviendo el problema del alojamiento?
Julio, ¿empiezas tú? Bueno, no, yo es que te iba a decir que nos hemos pasado de tiempo porque Sí. convendría dar la voz al público, pero yo sigo pensando lo mismo, ¿no? Se sigue actuando, se sigue diagnosticando a partir de los síntomas más aparentes. Parece que lo sabemos, que hace falta vivienda, que la emancipación. De los inmigrantes se habla poco, no se habla nada. No, parece que no hay inmigrantes, cuando en realidad Son transparentes. los lugares que se crean en su mayor parte son de inmigrantes. El año pasado el saldo, esta mañana publicaba el INE datos de la inmigración. 1.200.000 han venido el año pasado. Pero el saldo neto son 600.000, porque igual que llegaron 1.200.000, se han ido 600.000. Entonces, la incertidumbre con respecto a los datos de la inmigración, porque además no depende, nosotros somos un país de acogida, hay factores de atracción muy potentes en nuestro país y hay factores de exclusión en los países de procedencia, que son absolutamente impredecibles y inmanejables por nuestra parte, con lo cual, bueno, pues efectivamente eso obliga a otro modo de planteamiento, que ya sé que es complicado, porque claro, son necesidades que hay que atender. La oferta tiene que ser mucho más flexible, mucho más variada y mucho más flexible, y ahí desde luego nos situamos en el alquiler. Vamos, nos tenemos que ir al alquiler, porque efectivamente la propiedad tiene muchísimas ventajas para el propietario, para el hogar propietario de una vivienda. No habría más que pensar en la situación que tendríamos ahora si los jubilados españoles fuesen inquilinos en vez de propietarios. Bueno, hay muchísimas ventajas sociales para los particulares y sociales, pero en todo caso la propiedad se ve que está excluyendo, tú lo decías también, Carolina, a una parte importante de la sociedad. Les está dejando fuera de la posibilidad de acceder. Con lo cual, habrá que poner más el foco en el alquiler y luego en el alquiler asequible, claro. En el alquiler adecuado a la capacidad de renta de esas personas. En la línea de convertir efectivamente en un servicio, como es la sanidad, como es la educación, en un servicio. Y ahí está, claro, volvemos a lo que también habéis mencionado, de la necesidad de inversión. Y desde luego la colaboración público-privada, claro. ¿Tú cómo lo ves, Carolina? Totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que entre los grandísimos déficits que tenemos, yo creo que quien se lleva la palma es el déficit de tener un parque de vivienda en alquiler profesionalizado, además. El problema de tenerlo como lo tenemos ahora, pues es que tan atomizado y tan... pero claro, para tener un parque de alquiler de vivienda en alquiler profesionalizado, es que tenemos que crear sector prácticamente. O sea, no tenemos en este país grandes operadores de vivienda en alquiler, grandes inversores de vivienda en alquiler, compañías de seguro, pues como las hay en Alemania, ¿no? Propietarias de grandísimos parques de alquiler. Y bueno, y en eso desde Asprima también estamos trabajando mucho, pero para eso hay que atraer la inversión. Nosotros desde Asprima hemos hecho el informe Trinity, que consiste en un informe donde le explicamos al inversor, ¿no?, todo, bueno, el gran potencial que tenemos en España, especialmente en la Comunidad de Madrid, para toda la cadena de inversión, ¿no?, en la producción de vivienda, especialmente la producción de vivienda destinada al alquiler, y partimos desde el suelo disponible, desde los cambios normativos, que no todo es malo. En la Comunidad de Madrid se están acometiendo cambios normativos importantes que conducen hacia el incremento de esa oferta. El otro día estuvimos en la oficina del Plan General, José María y yo, en el grupo de trabajo de la oficina del Plan General, con visiones, con cambios normativos disruptivos importantes. Pero hay que salir y captar la inversión. Yo de verdad que digo, cuando sales fuera, la inversión... es que la inversión va donde tiene la inversión asegurada, donde hay seguridad jurídica, y es que no entiende de nada más. Entonces, claro, si en un país se le está demonizando, se le está diciendo fondo buitre, se le está diciendo que se le van a limitar las rentas de alquiler, se le está diciendo que
que muy bien que se haga vivienda asequible, pero no se puede ganar dinero con ello, que fueron las palabras de la ministra el otro día. Pues claro, yo cuando terminó la ministra su speech dije, bueno, ¿y ahora cómo me voy yo dentro de 10 días a Cannes, a MIPIM, a captar inversión, no? Porque luego cada vez que intentamos captar esa inversión siempre hay un inversor alemán o holandés tal que levanta la mano y dice, ya, pero en el titular del Financial Times, todo esto que me estás contando tú no sale. Sale que somos fondos buitres y que vais a limitar el alquiler. O sea, que es que hay que tener mucho cuidado porque captar la inversión de verdad que es muy, muy complicado. Y es muy necesario, porque yo creo que ese parque de vivienda en alquiler es súper necesario. Y luego, aparte, una cosa que no hemos tratado, bueno, sí que habéis tratado, que es el tema, el parque de vivienda sea el responsable, y lo es, del 40% de las emisiones, es una realidad, pero es el parque de vivienda de segunda mano. No se pueden imaginar ustedes lo que el código técnico y las normativas que van entrando en vigor, la exigencia que tienen en cuestión de descarbonización con respecto a la obra nueva y la eficiencia energética que tiene la obra nueva, pero además año a año. La vivienda de obra nueva de protección oficial que estoy yo entregando en este momento en mi empresa es muchísimo más eficiente energéticamente que una vivienda de lujo que pude entregar hace 7 años. Muchísimo más, con una factura energética mucho menor. Entonces, también es importante que cuando el promotor decimos que tenemos que producir más vivienda, no hablamos solo de nuevos desarrollos en nuevos suelos, no hablamos solo de crecer las ciudades a lo ancho o a lo largo, sino que hay que entrar, pero firmemente, en la regeneración urbana y regenerar nuestras ciudades, pero escalar esa regeneración. El planteamiento de la regeneración urbana para esa descarbonización y para bajar esa factura energética, que volvemos a lo mismo, a una ineficiencia social. Resulta que el que vive en peor casa paga mucho más factura eléctrica que el que vive en una vivienda obra nueva. Entonces, para verdaderamente escalar la necesidad de rehabilitación y regeneración urbana que tienen nuestras ciudades, sí o sí tenemos que entrar la iniciativa privada. Esto no se puede hacer a golpe de subvención, porque si lo seguimos haciendo a golpe de subvención, se seguirán rehabilitando las mismas 30.000 viviendas de nada que hacemos al año. Hay que rehabilitar y regenerar 300.000 viviendas al año. Y para eso se tiene que atraer a la inversión privada a la regeneración urbana. Y si ya es complicado atraer la inversión privada a la vivienda de obra nueva, que es más sota, caballo y rey, no les quiero ni contar la complejidad que tiene la regeneración urbana para atraer a un inversor privado y que arriesgue su capital para desarrollar una regeneración. Si os parece, vamos terminando y a ver si somos capaces que quede 5 minutos al menos para si alguien tiene alguna pregunta, pero eso no impide que le demos la voz a Gemma, tanto sobre lo que se ha hablado como que desde hace tiempo parece que hay como una especie de mantra de que el alquiler es un mal menor. Entonces, desde Provivienda, que estáis empeñados en hacerlo de otra manera, en la línea de lo que decía Gemma, con profesionalidad y sabiendo cómo se hacen las cosas para tener esos precios, ¿estáis de acuerdo con ese planteamiento de que el alquiler es un mal menor? A ver, nosotros creemos firmemente en que el alquiler tendría que tener un peso más importante en el modelo de provisión residencial, ¿no? Carolina también lo estaba diciendo y también lo ha dicho Julio. Esto no, hay veces que cuando parece que dices una cosa estás descartando la otra, ¿no? Esto es algo que pasa mucho últimamente, pero no, lo importante es tener variedad, porque el alquiler cubre una necesidad de una determinada etapa del ciclo vital de la gente, o de movilidad, o de los inmigrantes que llegan, ¿no? La movilidad laboral, por ejemplo, no se puede hacer a golpe de vivienda en propiedad. La población migrante, que también tiene mucha movilidad, pues hasta que una se estabiliza, la gente joven, las separaciones, lo estamos hablando, ¿no? Hay muchos factores en los que nuestro parque tiene que tener alternativas para eso. Y lo que pasa es que ahora mismo, efectivamente, la vivienda en alquiler se convierte en
casi en una espada de Damocles para la gente. Primero, lo he comentado antes también Carolina, ¿no? Primero porque al final la gente está teniendo cada vez más dificultades para acceder a una vivienda en alquiler, porque hay la vivienda en alquiler que hay más demanda que viviendas en alquiler, con lo cual los propietarios pueden entrar o los gestores que le estén haciendo la labor de intermediación pueden entrar en una selección y una escalada de precios, como lo estamos viendo. Entonces, esto está pasando, con lo cual, ahora mismo el alquiler privado del mercado privado, que es la alternativa que tenemos, pues claro, realmente es un peso sobre las familias y luego si estamos desplazando, si el alquiler sube cada vez más, los requisitos para la gente que se va de alquiler son más exigentes, que es lo que estamos viendo. Nosotros en el 2020 hicimos un informe que se llama Se Alquila, para ver cómo eran las prácticas de las inmobiliarias en relación sobre todo a prácticas discriminatorias. Y ahí nos salían en el 2020 que 7 de cada 10 inmobiliarias, que es, lo estaba comentando antes Carolina, no tenemos un mercado profesionalizado de alquiler, con lo cual lo que tenemos son pequeñas inmobiliarias atomizadas, que es como normalmente se gestiona el alquiler. 7 de cada 10 de estas inmobiliarias tenían prácticas absolutas de discriminación a población inmigrante sobre todo. Ahora en marzo vamos a publicar la última versión y si antes eran 7 de cada 10, se pueden ustedes imaginar los datos que van a salir. No se lo puedo dar porque lo publicamos en marzo, pero los datos ya se pueden imaginar que son muchísimo peores y ya 7 de cada 10 eran malos. Y luego la vivienda de promoción pública, que es en alquiler también, que defendemos que sea en alquiler, al final también tiene sus propias mecanismos para ser discriminatorias con la población inmigrante, que preguntaba antes José María por la población inmigrante. Por ejemplo, los requisitos de baremación o los requisitos que para baremar el expediente pueden ser sutilmente discriminatorios. Si tú pides 10 años de empadronamiento, pues ya estás tienen más posibilidades, mi hijo tiene más posibilidades que una familia inmigrante que lleve 2 años en España, ¿no? Si tú pides que tienes que tener todos los papeles en regla 100%, pues hay muchas familias inmigrantes, por ejemplo, que están separadas y no traen documentación en la que acredite, como acreditamos aquí, un convenio regulador con la pensión, con no sé qué, y si no tienes todo eso, pues entonces no rellenas el expediente. O sea, hay muchas prácticas que son a través de la administración que son civilinas en eso. Y yo estoy completamente de acuerdo en lo que está diciendo también Carolina con el tema de la inversión. Si ya construir vivienda protegida, que el alquiler asequible, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de alquiler asequible? ¿Quién lo sabe? ¿Qué es un alquiler asequible? Porque alquiler asequible, están saliendo viviendas a 1.000 euros alquiler asequible, o sea, ¿de qué estamos? Hay una figura que ya lo ha defendido Carolina muy bien, que es la vivienda protegida, que es alquiler asequible. Pero si ya no sale rentable, y lo está explicando estupendamente ella, o es muy difícil construir vivienda protegida en venta, donde además enseguida recibes la financiación directa con la venta, pues imagínense ustedes construir vivienda protegida en alquiler. A ver a quién vamos a convencer para que vengan inversores a construir VPO en alquiler, que eso es un alquiler asequible porque está protegida y el precio está protegida por módulos establecidos por la administración pública. Bueno, yo creo que si hay alguien entre el público que tiene alguna pregunta, pues hay un micrófono por aquí, ¿verdad? Sí. Y aquí. Bueno, muchísimas gracias y todas mis enhorabuenas a todos los que habéis intervenido en la mesa, porque el tema es interesantísimo y bueno, el nivel de conocimiento que tenéis, pues evidentemente por parte de los 4 es magnífico. Yo quería plantearos, sí, algún tema. Algún tema como, por ejemplo, cuando estamos hablando de que hay falta de vivienda, no sé cómo se entiende bien esa falta de vivienda. O sea, lo que hay es un desajuste. Yo creo que más que falta de vivienda, como bien por otra parte ya ha señalado el profesor Vinuesa. Porque existen municipios españoles, muchos municipios españoles, con más del 35% de vivienda vacía. El problema de la vivienda no es un problema general, es geografía pura y dura.
y entonces es un hecho absolutamente diferencial. No tiene nada que ver Madrid con lo que puede estar ocurriendo en Toledo, lo que puede estar ocurriendo en Albacete. En unos sitios hay necesidad de vivienda y en otros sitios sobra vivienda. Pero desde luego hay, no sé si una existencia de vivienda vacía. Volúmenes en el entorno madrileño, dentro del área urbana funcional de Madrid, de municipios con un 40% o más de un 30% de vivienda vacía, a mí me parece un perfecto y profundo disparate y es resultado todavía de aquella famosa burbuja inmobiliaria. Luego ahí hay un tema. Otro tema es el de los cascos históricos. Los cascos históricos están muy vacíos, algunos están especialmente vacíos y algunos se vacían espectacularmente. Ahí hay vivienda en propiedad y hay vivienda en propiedad de propietarios individuales que tienen miedo a alquilar sus viviendas porque no ha salido el tema para nada de la ley de arrendamientos urbanos y de también los problemas de limitación al alquiler, a la vivienda, que estamos viendo cómo incide en esas llamadas zonas tensionadas, en el caso de Barcelona, lo que está produciendo un retraimiento absoluto por parte de la iniciativa privada, de una iniciativa privada que tiene mucha propiedad privada. A veces tiene 2, 3 viviendas que no destina al alquiler por inseguridad jurídica. Luego ese es otro problema. Evidentemente el de la competencia con las viviendas turísticas, evidentemente ese es otro problema. Cuando estamos justificando la creación de vivienda, da un poco miedo pensar, ¿no será otra vez como en el pasado esa vivienda construir y construir dentro de ese concepto de, vamos a decir, el profesor Naredo habla del urbanismo itinerante, otros hablamos del urbanismo despilfarrador, de esas periferias urbanas que crecen y crecen y crecen, mientras los centros urbanos se vacían, al menos en muchísimas ciudades y desde luego en la propia ciudad de Madrid, pero desde luego en la periferia madrileña, dentro del área madrileña, pues ocurre exactamente lo mismo. Es decir, que ahí hay un proceso, ahí hay un problema de despilfarro, de un concepto de ciudad de usar y tirar. Una vez que tenemos una ciudad construida, la dejamos caer en el abandono, en el olvido. Evidentemente la rehabilitación es infinitamente más cara, por eso no se rehabilita, por eso el sector inmobiliario o se rehabilita poco, por eso el sector inmobiliario prefiere la construcción en periferia, en nuevos suelos urbanos. No os ha salido tampoco el tema de las modificaciones de la ley del suelo, porque se ha hablado, se ha hecho un canto a las leyes del suelo. Se ha hecho un canto a las leyes del suelo, pero también sabiendo que las adaptaciones autonómicas, las LOTAUs, las leyes autonómicas, introducen unos mecanismos diferenciales y figuras nuevas como es la del promotor del suelo para urbanizar una determinada zona. Son figuras nuevas, formas nuevas, pero que también incide en el volumen de cesión de uso del suelo, porque se ha dicho que hay una cesión del 10% de uso a los poderes públicos. Bueno, depende, porque si se trata de municipios de menos de 5.000, no es preciso hacer esta cesión. Si son municipios de 10.000, se hace menos cesión del suelo, y si va por encima de 10.000, sí que hay cesión del suelo para esos posibles usos a la administración pública para que pueda hacer con ellos lo que le parezca, y dentro del que lo parezca, pues evidentemente puede hacer vivienda social. Es decir, que hay toda una serie de mecanismos, algunos muy viciados y difíciles de corregir. Y en cualquier caso, y resumiendo, hay unos desequilibrios muy fuertes, tremendos, en todos los actores, por parte de los diferentes actores públicos y privados que intervienen en el sector. Eso sin entrar en el planteamiento que supone el que España hizo en los años 40, 50, con el antiguo régimen, y no lo ha modificado, una apuesta por la propiedad privada, no por la construcción de vivienda pública, que es lo que explica evidentemente que seamos en este sentido un hecho diferencial a todos los países, no a todos, a la mayoría de los países europeos. Entonces tenemos poca vivienda social
porque los poderes públicos aquí han apostado por que el ciudadano sea propietario de su vivienda. Y entonces toda la ayuda social y toda la vivienda social ha venido para favorecer el acceso a la propiedad. Vivienda social sí, pero vivienda al propietario. Los poderes públicos no han construido un parque residencial público. Luego, evidentemente, ese es el déficit que recibimos del pasado, pero que en tiempos de la democracia no ha corregido en absoluto, a no ser de manera muy puntual y casi de manera anecdótica. Por eso, en resumidas cuentas, pues y esta mesa redonda da prueba de la enorme riqueza, de la enorme variedad, de la complejidad que encierra el tema, y yo me quedaría con una palabra por la que ha empezado Chema. Esto es geografía, esto es, pues yo diría, es geografía y mucha geografía. Y precisamente uno de los problemas es que esa visión integradora que podemos aportar a los geógrafos, pues está totalmente ausente. Porque, por supuesto, entra inmigración, entra envejecimiento, entra población joven, entran multitud de variables. Hasta entra el artículo 40, se ha citado siempre el artículo 47, pero hagamos también entrar el artículo 46 y el artículo 45 de la Constitución. Hablemos del artículo 45 del medio ambiente, al que de alguna manera se ha hecho referencia en el sentido del problema que supone la descarbonización. Y el problema de la descarbonización, evidentemente, es fácil en la vivienda nueva, pero es harto más complejo en la vivienda ya construida, en la vivienda antigua. Y no digamos si entramos en los cascos históricos. Es decir, que todo eso exige, y con eso termino, una reflexión muy como la que aquí vosotros habéis propuesto. Gracias. Te lo agradecemos mucho y yo no sé si, porque ya no nos da tiempo a más, porque nos tenemos que ir, no sé si alguno de la mesa queréis, agradeceros sinceramente vuestra presencia, agradecer a los que seguramente nos verán a través de la grabación que se ha hecho y que por la experiencia que tenemos tanto Julio como yo, normalmente es bastante más abrumadora la asistencia en lo virtual que en lo presencial. Pero en cualquier caso, yo creo que tenemos que estar muy satisfechos del acompañamiento que nos habéis hecho. Muchas gracias.